Quiero explicarle de lo que es el Mahanaim de Dios. El Mahanaim de Dios, en su primera mención es de él, es Mahanaim de Dios. Pero la Biblia nos deja ver varios personajes que tuvieron su Mahanaim. El Mahanaim en primera mención es de Dios y tiene un significado. Pero cuando ya alguien lo experimenta, el Mahanaim de Dios toma otro nombre. Y podríamos decir el Mahanaim de Jacob, el Mahanaim de David, el Mahanaim de Obed-edom, el Mahanaim de los Corintios, etcétera. Toma otro nombre. Y lo que quiere decir que esos que acabo de citar por nombre, significa que ellos tienen el Mahanaim de Dios. Pero ahora es una experiencia que le ha dejado y que esa experiencia va a ser única. ¿Cuántos quisieran eso? Que el Mahanaim de Dios tome su nombre o el apellido de la familia. Que el Mahanaim de Dios diga el Mahanaim de la familia Rivera. Y que toda esa familia tenga la misma experiencia de lo que hace el Mahanaim cuando es, hermano, establecido o activado en algún lugar o en alguna familia. Entonces, me voy a enfocar en uno. Y esto lo he llamado el Mahanaim de Obed-edom. La palabra Mahanaim por primera vez se menciona literalmente hablando en Génesis capítulo 32, verso 1. Dice la Biblia: y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Mire qué tremendo esto. Y al verlo Jacob dijo: este es el campamento de Dios. Por eso le puso a aquel lugar el nombre de Mahanaim. Quiero recordar lo siguiente: toda palabra del hebreo o del Antiguo Testamento que tiene al final la letra M significa que es plural. Eso significa, solo al leer Mahanaim, significa que hay muchos Mahanaim plasmados en las escrituras. Y que a su momento el Señor nos va a permitir identificarlos para ver que cada uno de ellos te deja una experiencia. De tal manera que usted está leyendo ahorita la primera vez que se menciona literalmente en el término antiguo testamentario o hebreo la palabra Mahanaim, por primera vez en la Biblia. Pero surge después de que Jacob dice que él va en su camino. Él está huyendo de Aram. Él está huyendo de las amenazas de su hermano Esaú. Él va a un lugar a esconderse, a protegerse, porque teme por su vida. Y la escritura dice que entonces los ángeles, no dice un ángel, él está diciendo los ángeles de Dios le salieron al encuentro. Mire qué tremendo. Y al verlo Jacob dijo, él, hermano, tuvo una apertura de una visión para poder ver entidades que son espíritus, que son invisibles. Y que si Dios no nos abre los ojos, no podemos ver nosotros en esa frecuencia. Porque es una frecuencia diferente que no nos permite a nosotros verla, a no ser de que Dios nos abra a nosotros esa apertura de visión. De tal manera que ahora él puede decir de que vio los ángeles, y al ver los ángeles entonces él razona y dice: oh, si los ángeles están aquí, significa que este es el campamento de Dios. ¿Sabe lo que está revelando Jacob? De que el Señor tiene un protocolo para su manifestación. Y el protocolo lo hacen o lo desarrollan los ángeles. Es decir, que de alguna manera estos hombres tenían un conocimiento muy, muy maravilloso, hermanos. Y sabían cómo detectar las apariciones angelicales según sus números. Y nosotros no podemos negar ahorita que hay apariciones de un ángel a algunos hombres de la fe, uno, o a algunas mujeres de la fe, un ángel. Entonces, cuando un ángel aparece, tiene una razón de ser. ¿Y qué es lo que va a hacer? Cuando aparecen dos ángeles, a la misma persona tiene otra razón de ser y nos indica que va a ser algo diferente de lo que hace un ángel cuando se aparece. Cuando se aparecen tres ángeles, de igual manera. Pero cuando se aparecen multitudes de ángeles, eso significa que ese es un protocolo
Y si hay multitudes de ángeles en ese protocolo, significa que seguidamente viene la presencia de Dios. Por eso es que él dice, en lo que estamos leyendo, oh, ángeles de Dios le salieron al encuentro y al verlos dijo, este es el campamento de Dios. Si ellos están aquí, en esa multitud, en ese número tan grande que aparecieron, seguramente ellos vienen a preparar el ambiente, porque significa que aquí estará Dios también acampado junto al campamento que él había levantado. Bendito sea Dios. Un protocolo que prepara el ambiente. Así como cuando una personalidad, hermano, ya sea del gobierno, ya sea militar, va a aparecer a algún lugar, pues envía primero un grupo de personas para que preparen el ambiente. Por ejemplo, en algunos lugares, si va a llegar un presidente, mandan a quienes limpien calle, pinten paredes, quiten mensajes de las paredes, que pongan bonito porque va a llegar el presidente. Imagínense si va a llegar Dios. Quiere decir que cuando los ángeles llegan en multitud van a llegar a quitar cosas, para que esas cosas negativas no interrumpan la presencia de Dios, para que sea un lugar reverente donde el Señor pueda estar rodeado del otro campamento conformado por hombres y mujeres como usted y como yo. Lo que quiero decir entonces, que si a usted le van a dar su Mahanaim, si a esta congregación le van a dar su Mahanaim, significa que el protocolo angelical que se aparece primero viene para quitarnos cosas negativas. Y tú tienes que estar dispuesto a entregarle lo que ya no necesitas, hermano. Y puede ser cosas de tu carácter, puede ser cosas que están grabadas en tu alma de un pasado negativo, pueden ser debilidades, pueden ser espíritus incluso inmundos que están atormentando a las personas. Vienen a quitar, vienen a limpiar el ambiente, porque va a aparecer la presencia de Dios. El protocolo angelical viene a quitar hierbas secas, a quitar, hermano, plantíos negativos, a quitar árboles que no dan fruto. Viene a podar ese protocolo angelical, viene a poner limpio en el ambiente, porque ese ambiente es necesario que se ponga limpio, porque vendrá la presencia del Dios de la gloria. ¿Sabe lo que significa para mí? La gran oportunidad que he estado esperando para que el Señor me pueda quitar algo con lo que estoy batallando. Estoy pensando en voz alta. Tengo la promesa que el que comenzó la obra en mí la va a perfeccionar. Esta es la primera vez que aparece la palabra Mahanaim. A mí me gusta tratar de entender lo que estaban sintiendo los hombres de la Biblia cuando expresan o se escribe algo de ellos. Al ver a un hombre que está diciendo que mira ángeles, hermano, ¿qué habrá sentido Jacobo? Yo si miro un ángel o me desmayo o no sé qué va a pasar. Entiendo que mi corazón incluso hasta va a comenzar, hermano, a saltar, porque no es común ver ángeles, pero es lo normal en Dios que nosotros podamos tener esas experiencias, pero nuestra mente nos engaña muchas veces. Entonces, basado en eso, la exclamación, mire que podría ser, y es que él dice, este es el ejército de Dios, y llamó por esa razón al lugar Mahanaim. Y la palabra Mahanaim entonces va tomando forma su significado, y en este caso significa dos campamentos, dos huestes. Un campamento que representa a un tipo de creación, en este caso humana, y el otro campamento viene a ser otro tipo de creación, en este caso angelical, que están juntos acampados en un mismo lugar geográfico. Y que Jacob los vio y supo, al ver que eran muchos, supo que había mucha protección para luchar por él y su familia. Perdón, quiero corregirme a mí mismo. Lo que estamos leyendo de Génesis 32 es cuando él ya viene de regreso de Aram. Me estoy corrigiendo. Eso significa que una vez salió de Aram, pero ahora está regresando 20 años más tarde. Y entonces ahora él, al ver que hay un campamento, él tiene tranquilidad,
Porque no solamente es un protocolo angelical, sino que les vio la naturaleza de esos ángeles. Y la naturaleza de esos ángeles, dentro del mismo significado de la palabra, significa que eran ángeles guerreros los que estaban ahí, que eran ángeles militares los que estaban ahí. Porque la palabra Mahanaim, de 2 campamentos, nos habla de un campamento militar. Esto es interesante. De tal manera entonces que Jacob vio a los ángeles, la hueste de Dios, infinitamente más numerosa y poderosa. Al ver multitudes, imagínense aquí hay un buen número de hermanos. ¿Qué hizo Jacob cuando vio multitud de angelicales? No se puso a contar, de tal manera que él entendió que era una hueste angelical. Y una hueste angelical son muchos, son más de 10,000 una hueste. Que a partir de ese momento el Mahanaim nos viene a revelar a nosotros como un patrón angelical. Pero si realmente lo que estamos diciendo basado en la Biblia nos llama la atención de que eran millares de ángeles, ¿qué significa? Que ahora el Mahanaim llegue a una casa que quizás solo sea habitada por 5 o 8 personas, una casa, la suya o la mía. Sin embargo, esa casa, no importa las dimensiones de tamaño que tenga, va a ser rodeada también no por un ángel, no por 2 ángeles, no por 3 ángeles, sino que su casa, mi casa, su casa, mi casa, por humilde que sea, tendrá acampado millares de ángeles para proteger a 2, a 4, a 5, a 8 miembros de una familia. Eso es lo que Dios quiere revelarnos. A partir de ese momento, la primera vez de esta mención de la palabra Mahanaim nos indica a nosotros que el Mahanaim así actúa a partir de ese momento hacia adelante hasta nuestros días. Y eso se llama la ley de la primer mención. La ley de la primer mención dice: la primera vez que aparece una palabra, frase, objeto o evento que se menciona en la Biblia, da la llave para su significado en el futuro o más adelante que se vuelva a mencionar. En este caso, la palabra Mahanaim media vez se pronunció la primera vez en Génesis capítulo 32, 1 y 2. Y dijo Jacob que vio ángeles de Dios y que son millares. Eso significa que a partir de esta primera mención, otras veces que aparece el Mahanaim tiene que considerarse lo mismo, pero para diferentes personas. Según algunas versiones, la palabra literalmente hablando Mahanaim aparece 13 veces en la Biblia. Interesante número de rebelión. ¿Por qué? Porque como dije ya, que el Mahanaim viene a limpiar el ambiente para hacer posible la manifestación. No por Dios, porque para Dios no hay nada imposible, sino porque el lugar tiene que ser reverente. Y Dios sí quiere manifestarte. Dios sí quiere que tú tengas los beneficios de su presencia. Entonces lo que Dios hace es mandar a sus ángeles en protocolo para que limpien el ambiente, para que limpien nuestra vida, para que el enemigo no tome ventaja y nos acuse, hermano amado, diciendo que no nos merecemos tanta bendición. Sí nos merecemos la bendición, aunque no seamos dignos de ella, pero como el Hijo amado, el Señor Jesucristo derramó su sangre, pagó un precio en la cruz del Calvario, de tal manera que la gracia de Dios nos alcanza. Y eso significa que Dios sí nos quiere bendecir, que Dios sí quiere sanar, que Dios sí quiere liberar, que Dios sí quiere prosperar, que Dios sí quiere hacer milagros en nuestra vida. Pero que hay cosas que hay que quitarlas, eso sí lo entiendo. Y por eso la mención de 13 veces en la Biblia, la palabra Mahanaim significa que todo depende de ti. Si corresponder a lo que ellos te van a decir que debes de entregar, tus dudas, tu incredulidad, tus batallas, depende de ti. Y si tú no quieres entregar algo que el Señor no quiere que tengas ya en tu vida, se podría convertir en una rebelión al negarnos de no entregarle algo con lo que estamos batallando. Pero hay otra versión que aparece una 14 veces, y la 14 vez aparece en el libro de Cantares, capítulo 6, verso 13. Solo le doy la cita, y donde se habla de las danzas del Mahanaim.
campamentos de danzas, donde danzan el campamento de los seres humanos. Imagínense que es tan linda la danza que están haciendo el campamento de humanos, hombres y mujeres, que los ángeles se sienten invitados a danzar en la dimensión invisible mientras la iglesia le está danzando. Ahí se pusieron a danzar y los ángeles vieron y dicen: wow, qué lindo danzan. Porque los ángeles no danzan, es decir, no de tirar piecitos como usted le hace, porque ellos, en el buen sentido de la palabra, ellos levitan. Ellos están levantados sobre la tierra. Y entonces, al verlos que están danzando, seres humanos para Dios, algo sucede en ellos también, que comienzan también a danzar, haciendo las danzas que está haciendo el pueblo de Dios. La Biblia sí habla de la adoración de los ángeles, muy diferente. Pero de las danzas de los ángeles solo se habla en Cantares 6:13. La Biblia dice en nuestras versiones, en Efesios capítulo 2, dice de que ahora la iglesia dará testimonio de la multisabiduría de Dios en los lugares celestiales. Más o menos así dice, ¿verdad? La versión de Francisco La Cueva, que es una Biblia interlineal, no es una versión, sino que es la traducción literal del griego al español. Biblia interlineal dice, no así como lo acabo de decir, no así como lo tiene la Biblia. Repito, nuestra versión dice: ahora la iglesia está dando testimonio de la multisabiduría de Dios en los lugares celestiales. Eso dice. Pero la Biblia interlineal dice: ahora los ángeles vienen a la iglesia para recoger de la multisabiduría de Dios que en la iglesia se está hablando. Quiere decir que en la iglesia se están hablando cosas inspiradas y reveladas por el Espíritu Santo que muchas veces ni los ángeles saben, y que ellos vienen a recoger información de la multisabiduría de Dios que los hombres de Dios están hablando en estos lugares. Si ellos vienen a ver cosas, también vienen a aprender cosas. Con temor reverente lo estoy diciendo. Si miran a un pueblo que danza para la gloria de Dios, para darle al Señor alabanza, entonces ellos vienen y en su dimensión de moverse sobre los aires, hermanos, se sienten invitados también a danzar. Y eso es lo que escribe Salomón en el libro de Cantares, diciendo: oh, Sulamita, vuelve, vuelve, Sulamita, Sulamita, vuelve. La Sulamita es la iglesia, y le dice que mira, Sulamita, oh, lo que estás viendo es la danza del Mahanaim. Estás viendo que los hombres y las mujeres están danzando para Dios, pero también estás viendo que los ángeles se sintieron invitados, aleluya, para danzar también al Señor. ¡Qué lindo! No más no se le vaya a ocurrir a una hermana decir: don Ángel, ¿me concede esta pieza? Usted dánsele al Señor. Y los ángeles van a decir: qué bonito danza ese hermano. El concepto literal de la palabra Mahanaim, según la fuente del Antiguo Testamento, se pronuncia Makhane y quiere decir campamento de tropas. Partiendo de ahí significa ejército. Literalmente nos da el ejemplo como de soldados. Figurativamente dice aquí de danzantes ángeles. No me lo estoy inventando, ahí está. En el numeral usted lo puede buscar, los que estudian el diccionario Strong, ahí está. Y entonces dice de danzantes ángeles o incluso cortes sagradas. Pero significa entonces que donde está el Mahanaim de Dios, si hay batallas, va a haber victoria. Las van a ganar ellos. Que es un campamento, que es una campaña, que es una compañía, que es una cuadrilla, que es un ejército, que es un escuadrón, que es una fuerza, que es un grupo y es de guerra. Entiendo ahora y llego a la conclusión que entonces el Mahanaim es un campamento militar que se estaciona al lado de otro campamento, de tal manera que significa campamento dual o doble campamento. Y defino que es un campamento militar, que es un campamento de huestes angelicales, que es un campamento que custodia, que es un campamento de protocolo de la presencia de Dios. Es una dimensión espiritual que se fusiona
con otra esfera, en este caso con la nuestra. La fusión de dos esferas, la fusión de la tierra con el cielo, la fusión de seres humanos, de creyentes en Cristo, hermano, con seres angelicales, fusionados en un mismo lugar, en un mismo tiempo, hermanos. La traducción lenguaje actual dice: cuando Jacob los vio, dijo, pero si aquí también acampa Dios. Como que usted diga, pero si, Señor, te moviste para vivir en mi casa, ¿qué va a hacer usted si el Señor quiere vivir en su casa? Mire, hermano, yo no puedo permitir que un extraño llegue a mi casa, se ponga mis pantuflas, mi pijama, quiera sentarse en mi sillón favorito. Yo no voy a permitir que un extraño. Pero si llega alguien que reverenceo, que honro, que anhelo con todo mi corazón, que es una visita especial, ay, hermano, le voy a decir lo que quieras. En este caso, Dios, ¿qué va a hacer si llega a su casa? Usted va a hacer algo. Usted no sé qué va a hacer. Va a pasar vacuum, va a pasar trapeador, escoba, va a limpiar los vidrios, el espejo, porque usted quiere que ese lugar sea agradable para esa personalidad tan especial que va a llegar. Por eso dice, pero si aquí también acampa Dios, aquí vive Dios por un momento y ha venido porque yo estoy de paso en este caminar. En la versión King James dice, la compañía de dos ejércitos está en este lugar. La versión con verdad le dice, entre los hombres de guerra. La versión Reina Valera 1862 dice, como una compañía de reales está aquí. Y la versión Oso dice, una multitud de tabernáculos está aquí. Qué tremendo. Y cuando leí esta versión Oso, me pregunté, pero ¿por qué está diciendo esta versión que es una multitud de tabernáculos? Y esto me llevó inmediatamente a entender lo que dice Hebreos 1:14, que estos son ángeles de Dios, ministradores enviados a favor de los que estamos heredando la salvación. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para avanzar en la salvación? Necesitamos salud, necesitamos paz, necesitamos sabiduría. En mi casa necesito unidad. Necesitamos, hermano, estar llenos del amor. Necesito, hermano, entendimiento. Necesito conocimiento. Entonces hay un ángel que tiene, hermano, esas virtudes en él, y cuando llega a ministrar a los que estamos heredando la salvación, cada ángel puede traer como tabernáculo algo que solamente él te puede dar. Si llega un ángel, puede ser que traiga sanidad, otro trae paz, otro trae gozo, otro trae alegría. Y por eso esa versión dice multitud de tabernáculos. Cada ángel trae algo para ti cuando hacen su presencia. Entiendo ahora a Moisés por qué escribe lo siguiente: él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento con Jacob. En su camino lo estaban guardando a él. La primera vez que se menciona la palabra Mahanaim, literalmente hablando, es Génesis capítulo 32. En ese lugar fue donde se encontró con los ángeles y le llamó así. Y esta es la primera mención. Ahora la pregunta es, ¿de dónde vino la referencia? Porque si él concluye diciendo, al ver la multitud de ángeles, dice, usted sin lugar a dudas es el Mahanaim. ¿Qué sabía entonces del Mahanaim? Nadie puede definir una palabra si no tiene una referencia previa del asunto. ¿Me doy a entender? En el hebreo no existe la palabra casualidad. No existe. Para un hebreo no existe la palabra casualidad. Lo que existe es propósito de Dios. Si no existe la palabra casualidad, no existe el concepto que la define. De tal manera que un hebreo no le puede definir a uno qué es casualidad. Pregúntele a un judío, oiga, ¿me puede definir qué es casualidad? ¿Y eso qué le va a decir? Porque no sabe. Entonces vuelvo al punto. Si Jacob está diciendo esto es Mahanaim, es que él ya tiene una referencia. Y que entonces dijo, oh, ahora defino lo que significa. Y muchas veces uno define cosas cuando confirma algo que otra vez tiene referencia previa. Lo que quiero decir con lo siguiente es que el Mahanaim comenzó en Jacob cuando él iba saliendo de Aram. Y se le confirmó, se le abrió la percepción nuevamente espiritual por segunda vez, y mira a los ángeles de nuevo. Entonces dice, oh, aquí están otra vez. Estoy pensando en voz alta. Y entonces está diciendo, oh, entonces es un Mahanaim. En otras palabras, si hubiera sido una sola vez, no le hubiera dicho así.
Pero como lo está viendo por segunda vez, entonces tiene la referencia de la primera vez y dice, oh, es Mahanaim. Ahora sí es Mahanaim, 2 veces. Y mire la similitud de ambas cosas. Génesis 28 y Génesis 32. En la primera de Génesis 28, Jacob está huyendo de Esaú. En Génesis 32, todavía Jacob está huyendo, pero ahora de Labán, su suegro. Génesis 28, Jacob va camino a Harán. Génesis 32, Jacob viene de Aram. Génesis 28, Jacob sale por temor a Esaú. Génesis 32, Jacob regresa todavía temiendo a Esaú. Génesis 28, durante la huida le aparecieron ángeles de Dios. Aquí está. Durante su regreso le aparecieron ángeles de Dios. Le confirmaron, ahora es Mahanaim. Génesis 28 le da un nombre al lugar del encuentro. Génesis 32 le da un nombre al lugar del encuentro. Entonces estamos viendo el paralelismo y la razón por qué él dice, este es el Mahanaim, porque su Mahanaim comenzó cuando él iba saliendo de Aram. ¿Sabe qué significa? Primera y segunda vez significa que en todo su camino el Mahanaim estuvo con ellos, pero él no los vio, solo los vio 2 veces, pero ahí estaba el Señor con él. Durante 20 años, por decirlo así, el Mahanaim donde él iba, ahí acampaba. Se metió a la casa de Labán, ahí estaba el Mahanaim. Se iba a los campos a trabajar, ahí iba el Mahanaim. Todo lo que hacía Labán le iba bien, le prosperaba. Por mucho que lo querían, hermano, hacerle daño, Dios no lo permitía. Salía victorioso de todas las crisis, de todas las trampas. ¿Por qué? Porque eso va a ser el Mahanaim con nosotros. Dios te va a respaldar, Dios te va a ayudar, Dios te va a sostener, Dios te va a cuidar, Dios va a pelear batallas por ti, Dios va a derrotar a tus enemigos. Bendito sea Dios. Dios te va a dar fuerza, Dios te va a cumplir las promesas. Todo eso significa el Mahanaim. Iglesia, salvación y vida. Llegó el tiempo de tu Mahanaim. Llegó el tiempo del Mahanaim para esta casa. Miren, entonces, muchos de ustedes ni quizás han sido conscientes de que todo este tiempo han caminado por la vida y han tenido de parte de Dios quien los esté protegiendo. Por eso estamos aquí. Posiblemente aquí hay testimonio de gente que estuvo en peligro que fuese abortado, que lo mataran, que le hicieran violencia en un accidente, en alguna enfermedad, qué sé yo, hermano. Y estás aquí. Estás aquí porque Dios te dio tu Mahanaim. Desde el vientre de tu madre, quizás, desde tu primera etapa de crecimiento y de toda etapa donde has vivido, te ha guardado. Ahora pregúntate, ¿por qué me ha guardado? ¿No será que Dios quiere hacer algo en tu vida y hacer algo a través de tu vida también? Dispón tu vida, hermano. Dispón tu vida. Jacob era creyente. Jacob tenía pacto con Dios. Nosotros somos creyentes en Cristo Jesús. Creemos en el pacto. Por medio de Jesús nosotros podemos tener el Mahanaim. Y oiga esto, Jesús habló del Mahanaim. Mi bendito Cristo vino a anunciarles a todos aquellos que íbamos a creer, ustedes también tendrán Mahanaim. No solo es para Jacob. Y la Biblia dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 50, le dijo a un creyente llamado Natanael, ahora se lo dice a usted. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuáles? Y le dice, de cierto te digo, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que ascienden y descienden sobre el Hijo del Hombre. Oiga qué bendición, hermano. Le está citando exactamente lo que le pasó a Jacob en Génesis 28:12, donde dice, y tuvo un sueño, y aquí una escalera apoyada en la tierra, cuya parte superior alcanzaba los cielos que estaban abiertos, y aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella.
Jacob vio una escalera. La palabra escalera no existe en la Biblia, tiene una razón de ser. Con todo temor y reverencia, la escalera es lo que conectaba entre la tierra y el cielo. Jesús es el que conecta tu vida con el cielo. Él es en figura la escalera por donde suben y bajan ángeles. Todo aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene la conexión de tal manera que puede tener su Mahanaim. Y cuando el Mahanaim llega, mire lo que dicen los judíos. Mire lo que dice el Midrash, solo como referencia. El Midrash Bereshit Rabbah, en su capítulo 74, 17, obviamente no es Biblia, es un recurso de referencia. Dicen ellos, los ángeles que acompañaban a Jacob eran 12 legiones. ¿No le hace familiar eso? Ya que la presencia de Dios no se hace acompañar por una cantidad no menor de 600,000 ángeles. 12 legiones, dicen ellos, y dice Mateo 26, 53, Jesús hablando, ¿o piensas que no puedo invocar a mi Padre y ahora mismo me daría más de 12 legiones de ángeles? Más de 12 legiones de ángeles. A usted lo pueden acompañar no menor de 600,000 ángeles. Biblia, palabra profética. Tenemos palabra impresa que nos dice eso. Jesús lo confirma. Y este es el tiempo. Entonces, hoy voy a hablarle de lo que hace el Mahanaim dentro de una casa. Vamos a ver el Mahanaim de Obed Edom, para que usted vea que su casa puede tener un campamento angelical. Dice la escritura, 2 Samuel 6:11, y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue e hizo subir con alegría el arca de Dios de la casa de Obed Edom a la ciudad de David. Lo que había en la casa, como este es el arca que estaba en la casa de Obed Edom, aquí se manifestaba la única vez que se menciona una palabra que tiene que ver con la gloria de Dios. La única, casi no hay referencia de la gloria de Dios, y es la Shekinah del Señor. ¿Qué es Shekinah? Gloria. Pero la Shekinah no aparece si no tiene su protocolo de glorias. Entonces, para que la Shekinah se manifieste, tiene que tener este protocolo. Todas estas palabras quieren decir gloria, pero para que estas glorias se manifiesten tiene que estar la Shekinah. Gloria Tohar, gloria Adar, gloria Shabak, gloria Alal, gloria Netzak, gloria Sevi, gloria Deret, gloria Paar, gloria Tifará, gloria Kabad, gloria Kabod. Lo que más prevalece es la gloria Kabod, y Kabod significa peso o grosura, nada más. Pero de ahí todas las otras glorias nos permiten ver qué es lo que hace dentro de una casa la gloria de Dios. Y es posible que cada una de esas cosas sean ministraciones de la gloria de Dios, porque la Shekinah aparece la única vez porque ya llegaron las otras glorias. Mira el protocolo son primeros ángeles. Cuando ya Dios decide poner su presencia, entonces se inician las ministraciones de la gloria de Dios, cada una haciendo cosas en nuestra vida. Y cuando ya las glorias de Dios han cumplido su ministración, ¡pum!, desciende el Shekinah de Dios. Y eso pasó en Obed Edom, literalmente, durante 3 meses en su casa. ¿Usted cree que si había algún enfermo en la casa de Obed Edom, se quedó enfermo? ¿Usted cree que en medio de una crisis económica la casa de Obed Edom tuvo crisis económica? Quiere decir de que ahí empezó a pasar cosas, empezó a sanar, empezó a liberar, empezó a proveer, empezó a prosperar. Quizás, déjeme pensar en voz alta, Obed Edom estaba peleado con la doña Obeda Edona y se resolvió el problema. Si eso pasó en la casa de Obed Edom, ¿qué podrá pasar en nuestra casa?
Ahora, ¿qué era? ¿Por qué llegó a la casa de Obed-Edom el arca del pacto? ¿De dónde estaba antes el arca? Que hayan decidido ponerla en una casa. Hay una reseña histórica que quiero dársela rápido. En primer lugar, lo que representaba para Israel el arca del pacto. En todas las batallas de Israel, el arca del pacto siempre iba a la cabeza de sus incursiones y la presencia de Dios les daba la victoria. Los sacerdotes, cuando ellos iban a la guerra, siempre iban adelante con el arca y el arca les daba la victoria. La Biblia dice que un día Dios se apartó en el tiempo de Elí. Se apartó y el arca del pacto fue robada por los filisteos. Los filisteos trataron de usarla como un amuleto de guerra, pero los resultados fueron negativos. Ellos no eran gente de pacto y ese era el símbolo del pacto. Entonces no les funcionó. Los filisteos deciden regresar el arca del pacto a David después de algunos años de ser reprendidos por la presencia de Dios. David, para regresarla, quiso hacerlo en un carro alado por bueyes. Y Usa, al ir el arca sobre los bueyes y al tambalearse, pensó que el arca se iba a caer y destruir, y Usa metió su mano para evitar que se cayera y Dios mató a Usa. Ellos sabían, y David sabía, que el arca solamente podía ser movilizada en los hombros del sacerdocio, pero ellos lo hicieron para llevarla más rápido sobre bueyes. David, disgustado con Dios, decidió dejar el arca en la casa de Obed-Edom. La Biblia dice que se disgustó, literalmente se disgustó David porque mató a uno de sus hombres. Y como que le dijo: Señor, estás matando a uno de mis hombres. Yo estoy tratando de llevar el arca de regreso al monte santo y tú lo matas. David se disgustó con Dios y entonces la deja en la casa de Obed-Edom. Y ahí dice la Biblia que estuvo durante 3 meses y bendijo la casa de Obed-Edom y le dejó consecuencias divinas generacionales. 3 meses bendijo la casa. ¿Será tan poquito? ¿Será que Dios solo te quiere bendecir para 3 meses? Y que se acabaron los 90 días que Dios te dio y otra vez a la crisis, otra vez, hermano, a la calamidad, otra vez a la angustia, otra vez a los temores. ¿Será que ese es Dios? Me di cuenta de que no fueron solo 3 meses. La bendición que te deja cuando la presencia de Dios tú permites que habite en tu casa. Ahora, ¿quién era Obed-Edom? ¿Por qué lo escogió David? ¿Será que era la única casa que estaba en el camino? Y dijo: déjenla ahí, saber quién vive. Ay, pónganla. No, veamos quién era Obed-Edom. Obed-Edom, en primer lugar, su nombre significa siervo de Edom. ¿Y qué quiere decir? Tenía carácter de servidor. ¿Quiénes sirven al Señor en esta casa? Oh, tu casa puede ser visitada por la presencia. Era un levita. Venía de una tribu sacerdotal. Entendía el significado de la presencia de Dios. Nacido en Gat, y mire qué tremendo donde había nacido, ciudad filistea de donde nació Goliat. A los habitantes de Gat les molestaba que Obed-Edom estuviera ahí, porque era un territorio de gigantes, un territorio de gente sin pacto. Y Dios puso una casa de un creyente que venía de una tribu de sacerdotes, que era siervo del Señor. ¿No te parece extraordinario que en el barrio donde tú vives, tú eres el cristiano? Y que quizás pueden vivir brujos alrededor, yo no sé, pero a ti te ha puesto Dios ahí y te va a guardar de toda brujería, de toda hechicería, de toda extorsión, de toda amenaza de gigantes de la tierra, porque tú eres como el Obed-Edom de nuestros tiempos. Era hijo de Jedutún, uno de los 4 directores de David, es decir, traía ancestros de alabador, tenía ancestros de levita, era de carácter de servidor. No lo escogió al azar David, él sabía que estaba ahí y dijo: no hay mejor lugar para poner el arca sino en la casa de uno que cree con todo su corazón que Dios es verdadero. Yo le voy a dar las consecuencias. Dice entonces la escritura, 2 Samuel 6:11, mire la primera consecuencia. Y el arca de Jehová estuvo en casa de Obed-Edom Geteo, porque viene de Gat, era la ciudad de Gat, había nacido ahí. 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa.
Cuando dice toda su casa, significa, en primer lugar, su casa literal, su casa física. Pero como decir la casa de David, no está hablando única y exclusivamente de algo literal, sino que está hablando de toda su descendencia. Era una manera de hablar de quién eran descendientes. Por decirlo así, la casa de Elías y Cenit, sus descendientes. Así se manejaba antes. Y entonces cuando Dios dice que bendijo la casa de Obed-Edom, literal y generacionalmente también. Todos sus descendientes están marcados para ser bendecidos. Todos hasta los que no han nacido todavía. Si tu casa decide el Señor que sin lugar a dudas sí, poner su presencia, te va a bendecir literal y físicamente a ti, el lugar físico, pero también todos los que dependen de ti genéticamente hablando. Mire esto, cuando se terminaron los 3 meses, llegó David. Qué terrible ha de haber sido, ¿verdad? ¿Qué haría usted si le vienen a decir, mira, ya se terminaron tus 3 meses, nos tenemos que llevar el arca? ¿Qué haría usted? ¿Y qué le parece que Obed-Edom no solamente posible, ¿verdad?, lloró, sino que dijo, no, si se la llevan, yo me voy también. Yo no me puedo quedar en mi casa, no puede estar sin la presencia. Ustedes se van a llevar. Sí, es que el rey David mandó a decir que hay que llevarse el arca. Oh, no puede ser. Si se va el arca, le dijo a toda su familia, monos todos pues, porque el arca va por delante y no nos podemos quedar sin esa presencia. Obed-Edom no se quedó en casa después de que David trasladó el arca del pacto a Jerusalén. Él fue tras el arca de la presencia de Dios. Primera Crónicas 15:15. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios, puesta las barras sobre sus hombros, tal como Moisés había ordenado, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos que resonaran, y que alzaran la voz con alegría. Y los levitas designaron a Gemán ben Joel, de sus parientes a Asaf ben Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán ben Cusaías, y con ellos a sus hermanos de segundo grado, Zacarías ben Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Unni, Eliab, Benaí, Maasías, Matatías, Elifelejú, Nias y Obed-Edom. Se fue, no se quedó ahí. Dice, no, se ve el arca, yo me voy también. Acuérdate, David, que soy levita. Acuérdate que soy hijo de Jedutún. Se fue. ¿Sabes lo que quiere decir? Es imposible caminar en la vida después que la presencia de Dios ha estado contigo. Es imposible que nuestros hijos no decidan ir tras el arca cuando han visto que la presencia de Dios bendijo a sus padres, les proveyó siempre, les dio un techo, los vistió, los sanó, restauró su matrimonio, los ha hecho felices. Es imposible que un hijo no quiera caminar así. Mire todo lo que siguió haciendo. Él se fue después de 3 meses detrás del arca y se metió, hermano, en medio de todos los levitas. Como que David sabía todas las características genéticas en función, pero Obed-Edom estaba en tierra enemiga. Allá estaba rodeado del espíritu de los gigantes que nacían en Gat. Y allá tenía escondido su talento, allá tenía escondido su llamamiento. Y David decide, ahí hay uno que tiene características de levita, aunque no está funcionando. Digámosle a él que si quisiera tener el arca del pacto con él. Y él abrió las puertas de su casa, lo bendijo durante 3 meses, y cuando se la llevaron no se quedó más en su casa. Dijo, yo me voy donde está la presencia de Dios. Ahora, segunda cosa, como consecuencia, Obed-Edom no solo siguió el arca de la presencia de Dios, sino que se convirtió en un portero del tabernáculo de David, donde estaba el arca de la presencia. Mire lo que dice 1 Crónicas 15:18. Y con ellos a sus hermanos de segundo grado. Y dice Obed-Edom y Jehiel los porteros.
No solo se fue detrás de la presencia, David puso el arca del pacto no en un tabernáculo, sino que en una tienda de campaña, donde no habían puertas sino cortinas. Y qué humildad de Obed-edom. Me dijo: déjeme estar, aunque sea ahí, cuidando la puerta. Y solo miraba por la cortina, ahí está la presencia de Dios. Mire, quizás el Señor te está llamando a algunos que entren a la dimensión de la cortina, donde te haga moverlo. Ahí está la presencia. Es lo que quería ver, aquello donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces no solo se fue detrás del arca, sino que rindió su vida para ser portero. Y a cada rato miraba la cortina. Ahí está, aleluya. Qué lindo es ver hermanos que siempre buscan la presencia. ¿Dónde estás, Señor? ¿Dónde te puedo sentir? Háblame a mí, te quiero ver, Señor. Acuérdate de mí, ten piedad de mí. Toca mi vida, si tan solo tocar el borde de su manto. Así estaba Obed-edom. Quería estar donde el mover de Dios continuara. Anhela que ese mover de Dios sea tu experiencia en el nombre de Jesús. Segunda consecuencia: Obed-edom, después de estar a la puerta o cortina observando la presencia de Dios, deseaba trocar instrumentos para alabar a Dios. Primera de Crónicas 15:21. Matatías, Elifalú, Masenías y Obed-edom y Jehiel y Osasiú cantaban cánticos triunfales con cítaras de 8 cuerdas. Ya no solo viene, diga, no sé si es malo lo que voy a decir, ya no solo, no, mejor no. No, ¿cómo le dicen, hermano? Cuando alguien va por último. Él lo está diciendo. No, es que no quería decir. No solamente quería venir en la cola detrás de la presencia, hermano, sino que un día, no, yo me salgo de esta cola y yo quiero estar al lado de la cortina. Y decía, y miraba a Alan cantando, miraba a la esposa de Alan cantando, miraba a los hermanos dirigiendo. Un día estaré yo también tocando un instrumento para la gloria de Dios. Y Dios, bendito sea su nombre, Dios se lo concedió y lo puso a que cantara cánticos triunfales con arpa. Aquí dice cítaras de 8 cuerdas, eran arpas. Ya no estaba en la cola, ya no estaba como portero, ahora estaba arriba. Estaba alabando a aquel que le llevó la bendición a su casa, que cambió sus hijos, que cambió su vida, que cambió a la esposa. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, sacarnos desde atrás y traernos de triunfo en triunfo, de poder en poder, de victoria en victoria. Eso será tu trayectoria. Eso será algo que vas a contar a tus generaciones. Eso será tu historia familiar, tu historia ministerial. Hoy usted ha oído 19 años de trayectoria, 19 años de caminar, 19 años de seguir la presencia, y ahora le sirven, hermano, con todo su corazón. Esa es el recorrido. Obed-edom te enseña los pasos de aquellos que tienen en su casa la presencia de Dios. No lo que te ha pasado ha venido para quererte hacer daño, destruirte, o que estás bajo juicio de Dios. No, es tu trayectoria, es tu historia que estás escribiendo, que la van a saber tus tataranietos o cuando tú ya no estés. Hay otra consecuencia, sí. Obed-edom cada vez se va convirtiendo en una persona tan cercana a la presencia, de manera que ahora se vuelve un portero del arca de la presencia. Ya no de la tienda, ya no en la cortina. Y mire esto, verso 24. Se mencionan nombres: Sebenías, Josafat, Natanael, Amasaí, Zacarías, Banaías, Eliezer. Sacerdotes tocaban las trompetas o clarines delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran asimismos porteros del arca. Como ya te vieron alabar, ya te vieron que te humillas delante de la presencia, ahora sí, acércate un poco más. Yo había predicado y me corrijo a mí mismo
que solo David se había podido acercar debajo de las alas de los querubines, y por eso él escribe y habla del que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Y lo que hacía David cuando el sol se reflejaba sobre el arca, las sombras de los querubines se extendían, las alas en sombra se extendían, y David llegaba, hermano, y David al mirar que las alas de los querubines, que tremendo, se arrodillaba para que esas alas lo cubrieran. Yo había dicho, es el único hombre, pero ahora la Biblia dice que Obed-edom lo pusieron a custodiar el arca, y él miraba cuando David llegaba. Porque cuando tú miras a una persona que Dios la ha bendecido, tú quieres experimentar eso también. Y Dios no solamente te da eso que has visto que alguien ha experimentado, sino que por tu fe te da más de lo que el otro ha experimentado. Lo pusieron a cuidar el arca, y en el arca estaba la vara de Aarón que reverdeció. Si te ponen a cuidar algo, tienes que saber qué vas a cuidar. Le dijeron, tú sabes que ahí está la vara. ¿Y qué es la vara? La autoridad. Entendió lo que era la autoridad. ¿Quiénes quieren cuidar el arca? Es necesario entender la autoridad. ¿Qué había también? Las tablas. Es necesario hacer la voluntad de Dios. ¿Qué había también? Que no se pudrió. Eso significa, Dios te va a sorprender con provisión. Va a sustentar tu vida y va a sustentar a los tuyos. No te quedarás sin el cuidado de Dios de generación en generación. A los tuyos no les faltará pan, dice Jehová. Todo eso lo entendió. La conclusión del Mahanaim en la casa de Obed-edom fue que toda su casa fue bendecida, no solo por 3 meses, sino por generaciones, porque Obed-edom cultivó las bendiciones que Dios le permitió experimentar. Pensemos en términos bíblicos generacionales. Bíblicamente hablando, una generación se cuenta por lo mínimo cada 40 años. Entonces, promedios de vida, digámoslo así, para poder tener ese número. Generacionalmente hablando, 40 años de bendición, más 40, más 40, más 40, más 40. Solo digamos 5 generaciones de a 40, ¿cuántos años son? 200. 200 años de bendición. ¿Qué le parece? Sí, solo que lo llevo a una generación corta. Moisés habla de otra generación. Moisés habla, los años de nuestra vida son 70 y en lo más robusto son 80. Ok, póngale pues 70 por 5 o 80 por 5. Vaya, 400 años de bendición, o solo en 5, nada más en 5. 5, papá, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Solo en 5. ¿Y qué tal si la familia es más numerosa? Entonces la bendición en la casa de Obed-edom fue más allá de 3 meses. Y termino con esto. Capítulo 16, verso 37. Dejó pues David ahí, delante del arca del tabernáculo, del testamento del Señor, a Asaf con sus hermanos, para que de continuo ejerciesen su ministerio delante del arca todos los días y por sus turnos. Oiga esto. También dejó a Obed-edom con sus hermanos, que eran 68, y los puso de porteros. A Obed-edom, hijo, dice en una versión de Jedutum e Aosa. Toda su familia fue bendecida por un hombre llamado Obed-edom. Ahora multiplique la bendición, mínimo de 40, o si quiere de 70, o si quiere de 80 años como promedio de vida. Multiplíquelo por este número. ¿Cuántas generaciones fueron bendecidas porque un hombre o una mujer le abrió la puerta a que la presencia de Dios entrara a morar a su casa? Y eso es lo que Dios quiere hacer, porque Dios es un Dios generacional. Él quiere bendecir generacionalmente tu casa. Y esto para mí me deja ver que sufrió una transformación radical. Su familia quedó impactada de la presencia de Dios y experimentó una transformación de tal manera que nunca más se apartaron de Obed-edom. Y no termino ahí. La Biblia sigue diciendo que a Obed-edom, a sus descendientes ahora, les confiaron los tesoros de la casa del rey. Dios confía en darte de sus tesoros a los tuyos,
porque sabes que la presencia del Señor te causa ese temor reverente y lo haces con temor y temblor. Y al que todo cuida de parte de Dios, Dios le da más, le confía más y le va confiando. Entonces Obed-Edom nos da el ejemplo de que una presencia en casa puede traer una transformación espiritual, y donde está esa presencia, ahí se juntan las glorias de Dios, porque la Chequiná del Señor las atrae.